una vida con propósito, ser para servir. ¿Qué tan importante es esto en nuestra vida, definir que el propósito en mi vida tenga que ver con el servir a los demás, con el servir y ser útil para un propósito, para otras personas? Y las invitaba también a que miráramos desde el olivo, desde el árbol de olivo. Y ahora les voy a... ¿Cómo es eso de servir y el olivo? Entonces, arrancando con este tema, ser para servir, en nuestra temporada de una vida con propósito, la pregunta es, ¿qué es ser para servir? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ser en nuestro interior para poder servir? ¿Qué es eso que tú tienes que ir formando en ti para poder servir a otras personas? Cuando nosotros hablamos de irnos transformando, cuando nosotros hablamos de ir descubriendo lo que hay en nuestro interior y de coger esas herramientas que tenemos en nuestras manos, porque hemos sido dotados con dones, con talentos, y cada caminar en nuestra vida nos da unos aprendizajes. Toda esa herramienta que yo tengo es ponerla al servicio de otras personas. Ese es el ser para servir. ¿Y qué debo ser yo para poder servir? Hay tres cosas fundamentales, independiente de las cosas que usted sepa hacer, contador, ingeniero, administrador, cualquiera de las profesiones que usted tenga o las cosas que haya aprendido. Dentro del ser, en esa esencia que nosotros tenemos, hay cosas que necesitamos ir aprendiendo o ir desarrollando en nuestra esencia, en nuestra identidad. Y hay un punto fundamental que a mí siempre me gusta poner como particular, como un engranaje dentro del servicio, y es ser agradecido. A mí me queda muy difícil ir a servir cuando yo no agradezco lo que tengo. El ser agradecido nos permite pensar que existe alguien más, además que yo, que este ser humano que está en mí, pero sin dejar de darle la importancia a que yo también tengo necesidades y el amor propio que eso conlleva. Porque, ¿qué pasa cuando nos vamos al otro extremo? Entrego y me quedo yo totalmente vacío. Tiene que existir un equilibrio. Entonces, el ser para servir tiene que pasar por el agradecimiento, por el entender que existen otras personas a las que yo puedo dar, a las que yo puedo entregar. Ese agradecimiento me permite a mí entregar a otras personas. Y es muy bonito cuando el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es mucho con las mamás. Yo le digo mucho a las mamás ese pedacito. Las mamás entregan todo por sus hijos, ¿no? Ellas pueden quedarse sin nada por entregar a sus hijos. Y llega un momento en donde hay que establecer ese equilibrio. Hay que entender que nosotras también tenemos, mamás también necesitamos ese pedacito, ese amor propio, ese construirnos. Servir, entendiendo el equilibrio y ser agradecidos. Es importante ese punto en el poder servir a otras personas. El segundo punto que me gusta tener en cuenta cuando hablamos de ser para servir es que necesitas ser tú misma. Para servir, yo no puedo ser fingida. Levantarse en medio de las circunstancias y hacer lo correcto es servir, pero siendo lo que tú eres. Y por eso es importante que tengamos esa identidad clara cuando nos miramos frente al espejo. Para yo poder servir, yo necesito entregar lo que soy, pero lo que soy, no algo fingido. Entonces, cuando yo puedo entregarle a otra persona de lo que yo conozco y mostrarle y dar algo de mi tiempo y dar algo de mi conocimiento, yo puedo entregarme de lo que yo soy. Porque cuando lo hago fingido, es como cuando hago cosas porque me vean y no realmente de corazón. Y eso ya no es servir. Eso ya pasa a otro lado.
Entonces, es bien importante que nosotros tengamos claro, miren, cuando nosotros hablamos del servir, del servicio a otras personas, tener esa identidad y hacerlo realmente de corazón, es saber quién soy yo para poder entregarle a otros. Porque volvemos al mismo tema que nos podemos deformar en el servir y podemos terminar entregando cosas que ni siquiera nosotros somos y que ni siquiera estamos en la capacidad de dar. Y eso es un punto que muchas personas, una línea muy delgada que muchas personas atraviesan. Y ese atravesar esa línea deja a personas heridas en el servir y dicen, ya no quiero servir más, porque es que abusaron de mí. Pero venga, usted tenía claro qué podía dar. Si nosotros no tenemos claro quién soy yo, comienzo a dar y dar y dar y dar, y no sé ni siquiera qué puedo dar. Entonces es bien importante que nosotros tengamos claridad. ¿Quién soy? Para de lo que yo soy, de ser yo misma, yo pueda dar en las circunstancias y saber cuándo puedo dar y hacer lo correcto. Por eso necesito tener una identidad muy clara cuando yo voy a hablar de servir. Y servir, para servir yo debo ser libre. Pero ojo con esta libertad. No es la libertad que nos lleva al libertinaje y hacer lo que nos da la gana, ¿no? Es esa libertad que me permite tomar decisiones y decir, es de esto, yo te entrego, de esto que yo conozco, que yo sé. No es que me sobre, es que yo te quiero entregar esto que soy, esto que sé. Y compartir lo que yo tengo contigo. Ese es el servir. Ahora, ¿qué es lo que dice? Y quiero quedarme un poquito con este ser libre, porque tiene mucho que ver con lo que hablábamos en ser transformados y cómo el mundo nos quiere ir llevando hacia una transformación a lo que quiere el mundo. Cuando nosotros hablamos de libertad, la libertad para poder servir, libertad, dice Wikipedia, es aquella persona que tiene la posibilidad de tomar decisiones y llevar a cabo acciones sin imposiciones externas. Ahora díganme ustedes, hoy en día, ¿cómo nosotros tomamos decisiones sin imposiciones externas? Todo el tiempo nuestra cabeza está siendo bombardeada de imposiciones externas por propaganda, por las redes sociales. Los algoritmos de Google son magníficos. Usted nada más dígale a Google, no sé, póngale el nombre de un país, busque un tiquete y comienza a llegarte toda la publicidad de ese lugar. Nos llevan hacia el consumismo, nos llevan hacia comprar ciertas cosas. Hoy en día cada vez es más difícil este hecho de ser libres. Cada día es más complejo el tomar decisiones sin las imposiciones externas. Entonces, filtrar nuestra mente, el poder decir, venga, yo voy a tomar una decisión totalmente fuera de la mente, totalmente fuera de todo lo que me dice la televisión, las redes sociales, es muy difícil porque hay mucha contaminación. Yo tengo que sentarme realmente a hacer un análisis de las decisiones que voy a tomar, porque nuestras decisiones son todos los días. Nosotros estamos tomando decisiones a diario y el servir es una decisión que yo tomo a diario. Pero ¿qué es lo que nos dice a nosotros el mundo del servir? Desafortunadamente, el servir en nuestro mundo se volvió economía. Servir a cambio de, mija, ¿usted cuánto le están pagando por eso? A más de uno nos han preguntado. Y usted va allá y eso cuánto le pagan por hacer eso. Entonces, ese intercambio, ese trueque entre lo que tú vas a hacer y lo que vas a ganar por ello, hoy en día la mayoría de fundaciones, y eso se volvió generalizado, las empresas crean fundaciones, sí, haciendo un muy buen trabajo, pero eso también tiene un efecto tributario y que la contadora no me deje mentir, eso tiene un efecto tributario. Todo lo que tú hagas de donaciones tiene un efecto tributario. Entonces, si estoy sirviendo o estoy haciendo un negocio. Entonces, nuestra libertad de tomar decisiones para servir, ojo,
¿Cuál es? ¿Realmente lo estoy haciendo libremente y lo estoy haciendo por servir? ¿O lo estoy pasando por esa negociación entre qué es lo que quieres recibir de tu corazón? Porque él emana la vida. ¿Cuáles son tus intenciones realmente cuando sirves? ¿Estás sirviendo libremente? ¿Estamos dando libremente a las personas que tenemos alrededor? ¿O estoy esperando algo a cambio de las personas que tengo alrededor? Y aquí es donde yo quiero hacer el alto en el camino y decirles, bueno, veamos el ejemplo del árbol de olivo. Hablemos de este hermoso árbol. Y me encanta el árbol de olivo porque él da un fruto maravilloso. Y el árbol de olivo tiene, el aceite de olivo es un aceite excelente y es un aceite supremamente costoso. Obviamente el extra virgen, pues el sacado se utiliza para ungir. Es un aceite que tiene muchos años de historia. Con el aceite de oliva se ungían a los reyes, se ungían a los elegidos de Dios. Y el Señor lo llama frondoso y hermoso a la vista y lleno de buen fruto. ¿Y por qué les traigo esta comparación? Porque nosotros somos como el árbol de olivo. Porque el árbol de olivo es ese árbol que plantado, y me voy a quitar un poquito de acá para que podamos leer, que serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, nosotros somos como ese árbol de olivo, que tomamos del agua los nutrientes y que a su tiempo damos un fruto y que todo lo que hacemos prospera. Pero ¿qué necesitamos para eso? ¿Qué necesitamos para ser como ese árbol? En la investigación que comencé a hacer del árbol de olivo, es impresionante la cantidad de información que hay, porque es toda existe toda una industria, obviamente, del olivo, pero también existe todo un tema turístico alrededor del olivo. Y hay un movimiento ahora, porque se están acabando los olivos, entonces hay adopta tu olivo en España, porque el olivo es todo un ecosistema. Es tan importante entender este árbol y todo lo que con él conlleva. Miren la hermosura y lo vamos a comparar un poquito con la transformación que sucede en nosotros. La juventud del olivo comienza del 1 a los 7 años y su proceso de producción va de los 3 a los 7 a los 35 años. Y él es adulto desde los 35 años hasta los 150 y puede llegar hasta los 890 años. Él florece, fíjense, este tiempo dura todo un año su proceso para dar las aceitunas. Él florece en mayo, entre mayo y junio. Comienzos por ahí en febrero comienzan sus hojitas y entre mayo y junio salen las flores y solamente entre el 1, y yo me voy a volver a poner por acá, solamente entre el 1 y el 3% de las flores sacan una aceituna. Miren lo poquito, el porcentaje tan bajo que puede dar de producción un olivo. La recolección de las aceitunas inicia más o menos finales de agosto, septiembre, y comienzan a recoger las aceitunas tempranas, las más verdes, con el que sacan el aceite extra virgen, y en la medida en que va pasando el tiempo, van a las aceitunas tardías, que son ya las aceitunas más oscuras, y ya las aceitunas negras que van a finales del mes de febrero. Va pasando el tiempo y miren cómo va el proceso y va madurando el fruto. Y uno diría, bueno, este es el fruto del árbol de olivo. De cada arbolito salen entre 50 y 100 kilos. Entonces el propósito del árbol de olivo era dar olivas, dar aceitunas. Pero resulta que esas aceitunas no son el fruto. Todavía no son el fruto final del olivo. Hay más.
Hay un proceso de ser trituradas esas aceitunas y ser prensadas. Y en este proceso, aquí, eso era como se hacía hace muchos años, para que no digan que yo me quedé en el siglo pasado, aquí les traigo cómo es el proceso hoy en día. Eh, Hoy en día así se trituran y se prensan las aceitunas para que salga ese hermoso aceite de oliva. Y sale más o menos 5 litros después de un año de espera, desde que sale la flor, sale la aceituna y podemos sacar el aceite. Pero este es el mejor fruto después de un año de espera. Pero miren que la oliva tuvo que ser triturada y prensada. Esto se parece como cuando nosotros pasamos por esas épocas de prueba en donde somos moldeados, en donde pasamos por, les decía yo, por el horno de fuego o por la mesa del alfarero, en donde somos presionados literalmente, o que estamos en las pruebas duras y nos enfrentamos a cosas difíciles. De la misma forma, las aceitunas son trituradas y machacadas totalmente y después prensadas para que pueda salir el aceite. Y dicen que el mejor aceite es el que sale a la presión, a la temperatura. Entonces, cuando realmente nosotros vemos ese proceso, yo lo asemejaba mucho como nosotros pasamos en nuestra vida. Y sale 5 litros de aceite por cada árbol grandote que ha sacado entre 50 y 100 kilos de, de aceitunas. Entonces, todo ese proceso para un galoncito de aceite. Pero ese era el fruto, ese era el propósito del árbol. Miremos un poco más cuál era el propósito real del árbol de olivo. Mientras que eso sucede, hay un propósito mayor entre el árbol de olivo. Les decía que hay todo un movimiento turístico y ecológico alrededor del árbol, porque alrededor del árbol de olivo hay todo un ecosistema. Hay una cantidad de aves, hay una cantidad de insectos, animales de todo tipo que viven alrededor de ese árbol. Hasta puede dar sombra a dos enamorados que se sientan en la tarde. Hasta hay personas que viven, familias que trabajan alrededor. Hay el árbol desde que empieza, incluso desde el primer año que ya toma un tamaño más o menos interesante, porque son árboles bastante robustos. Desde el primer año él ya comienza a dar sombra. Entonces, el árbol no está preguntando si le vas a dar o no, él sencillamente da sombra. Y los pajaritos llegan y hacen nido y él no le está pidiendo a los pajaritos, bueno, venga, ¿cuánto es que me va a dar por hacer el nido? El árbol de olivo es realmente un árbol maravilloso que va dando fruto a su tiempo. Y hay años en donde un árbol sencillamente decide solo dar flores y no dar frutas. ¿Por qué? Porque no está con el suficiente líquido, no ha tomado los suficientes nutrientes del suelo. Y si no toma los suficientes nutrientes, sencillamente el árbol dice, no tengo fruto bueno que dar. Y solo da flores. Y pasa un año sin que el árbol dé fruto. Y al siguiente año va y da fruto. Y hay algunos que son cada 2 años. Ese es el proceso de un árbol. ¿Y de qué depende? De la cantidad de agua que él tome. Para nosotros, ¿qué es esa agua? Es de lo que yo me alimento. Para yo poder servir, para yo poder entregar a los otros, ¿de qué me estoy alimentando? ¿Cómo me estoy transformando? ¿Cómo estoy permitiendo que yo libere mi mente? De qué era lo que hablábamos la vez pasada. Si yo no me alimento, si yo no estoy en un continuo alimentar mi mente, alimentarme de buena lectura, de lo que yo escucho, de las personas con las que me rodeo, ¿cómo yo realmente puedo dar un buen fruto? Y eso le pasa a los olivos. El año que no tienen buena alimentación, que no hay buen agua, que no hay buenos nutrientes en el agua, definitivamente no dan buen fruto. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros no nos alimentamos bien, ¿cómo yo voy a poder servir si yo no tengo agradecimiento en mi corazón? Si yo reniego por todas las cosas que tengo, ¿cómo voy a poder servir a otras personas? Entonces, el servir, el poder dar a otros, pasa porque yo tengo
sencillamente ese agradecimiento, ese yo me conozco, yo soy, yo sé quién soy, yo soy yo. Y así de como soy, yo puedo entregar. Y en libertad puedo entregar. Entonces, este ejemplo con el olivo me gusta mucho porque nos hace pensar, bueno, es hermoso ese olivo. Entonces, ser agradecidos, ser nosotros mismos, ser libres para poder servir a los demás. Estas son las tres premisas para poder servir, agradecidos, nosotros mismos y libres. Ahora, ¿el servir es qué? ¿Qué es el servir para nosotros? Decíamos antes que es entender que hay otra persona, además de mí, que necesita mi ayuda, que necesita algo, que no necesita lo que yo creo que necesita, que tiene sus propias necesidades. Y adicional es hacer lo correcto, es levantarme en medio de las circunstancias, hacer lo correcto. Así que servir es muchas veces dar esperanza a una persona. Muchas veces pensamos que servir es tener que ir y irnos, no sé, allá a África, a tener que ayudar en el África, o irnos al Chocó a tener que ayudar en el Chocó. Eso también es servir. Pero nosotros servimos simplemente dando esperanza a otra persona, ayudándole a otra persona con lo mismo que nosotros nos ha pasado en nuestra vida, decirle, sí se puede, hágale adelante, usted puede. Darle esperanza a una persona, muchas veces las personas ni siquiera tienen esa capacidad de ver, de tener fe en su corazón, que es esa convicción de las cosas que no vemos. Y nosotros poderle transmitir la esperanza a otra persona, eso es servir. Eso es tan importante a veces que lo pasamos como por alto, pero poder transmitirle a otra persona un poquito de esperanza, un poquito de mañana amanece el día y va a amanecer mejor. Y que sí, hoy llovió y amaneció como lluvioso, no nos puso la moto, pero muy seguramente el día de mañana va a ser mejor. Entonces, este punto de dar esperanza a los otros a veces no lo tenemos tan claro y no lo vemos como servir. Y a veces nos guardamos las palabras, mejor no le digo nada. No se guarde las palabras. Es importante que nosotros le digamos a la otra persona eso que lo tiene usted en su corazón, porque muchas veces el Señor lo puso en su corazón para darle esa palabra a otra persona, y eso es servir. Servir es sonreír. Servir es dar esa sonrisa, esa alegría a otra persona. Yo les he dicho varias veces, váyase por la calle, sencillamente. Aquí cuando yo salgo del conjunto y salgo acá a tomar transporte y voy caminando y de pronto hay una persona así medio amargada con la cara en el transporte me apretujaron, el mío venía muy lleno y viene la persona con la cara amargada, con la cara dura y le regalo una sonrisa. Buenos días. Y la persona cambia su rostro, la persona pone una sonrisa, sencillamente por contestarte con una sonrisa. Eso es servir, eso es generar en la otra persona una emoción. Por lo menos alguien me saludó con una sonrisa. ¿Qué más es servir? Es abrazar a las otras personas. Miren, cuando el tiempo que no nos pudimos abrazar fue terrible. El no podernos abrazar, para los que nos gustan los abrazos, no a todos les gustan los abrazos, aclaro. Pero los que nos gustan los abrazos, el sentir un abrazo genuino, un abrazo de sí, las cosas van a estar bien. No importa en la situación en la que estés. Todas las cosas que estés sucediendo son para un propósito mejor. Abrazar es servir. Es brindarle a otra persona el decirle, aquí estoy, así sea para darte un abrazo, o sea, no tengo los millones en el bolsillo que necesitas para pagarle al banco, no tengo la solución del problema que estás pasando con tu hijo, pero aquí estoy. Eso también es servir. ¿Qué más es servir? Servir es darte, es sencillamente decirle a otra persona, aquí estoy. Eso es servir. Y tenemos muchos ejemplos de formas de servir. Hoy en día hay muchas
muchas formas. Hoy en día las redes nos permiten hacer algo maravilloso. Y en físico nosotros podemos ir a hacer cosas maravillosas. Miren, esto lo tomé en estos días. Estamos en la Feria del Libro en Cali. Y esto lo hacen las personas. Ahí dice, el Bibliogueto Gutiérrez lleva libros y lecturas a los espacios urbanos no convencionales en contextos de violencia y vulnerabilidad. Esto fue del país. El ir a los sitios, mire, cuando yo vi esa imagen, me causó mucho, así como, hay tantas cosas por hacer y nosotros estamos tan quietos. Hay tantas cosas para trabajar. Cuando estábamos en pandemia, me llegó la invitación de una fundación que se llama EduLibro. EduLibro ellos hacen convenios con los colegios y les ponen tutores a los niños de los colegios que son de colegios públicos. De pronto los papás no tienen la capacidad, no tienen los estudios para poder ayudarle a un niño que él sí está teniendo estudio para ayudarle a hacer las tareas. Entonces nos ponen como tutores. Yo me inscribí para poder hacer el ejercicio y estuve 6 meses ayudándole a la niña a hacer las tareas. Y era una horita que hacíamos, 1 horita y media nos echábamos siempre. Y era muy, muy chévere hacer el ejercicio con la niña y ella hacía las tareas. Entonces, bueno, ¿qué tareas te dejaron hoy? Y entonces, con estas tareas que te dejaron, entonces miremos qué te dejó la profesora y hacíamos las tareas juntas, porque sus papás no tenían la educación para ayudarle a la niña a hacer las tareas y mejoraban en el colegio mucho. Y es un proceso muy lindo y hay muchas cosas, muchísimas cosas. Fundaciones de personas que realmente están haciendo el ejercicio. Hace poquito veía en Titanes Caracol, hay una fundación de una persona que trabaja con niños con cáncer y hay muchas formas que nosotros tenemos de servir. Formas muy altruistas, formas muy sencillas como las que les digo, con solo sonreír, con solo dar un poco de tu tiempo. Miren, en su casa, para los que tienen los papás todavía vivos, como los tengo yo, gracias al Señor, la posibilidad de compartir tiempo con sus papás, eso ya es servir. Disfrutar ese tiempo. En estos días, el señor que es el conductor, les contaba la vez pasada, él comparte tiempo con su papá, él va y disfruta tiempo con su papá y van a hacer una presentación, él toca la guitarra y van a hacer una presentación con el grupo que tiene él para la casa hogar donde está el papá. Es darle ese tipo de cosas a las personas que realmente lo necesitan. Eso es servir, es darle un momento de alegría que la persona va a recordar para siempre. Entonces, para nosotros poder servir, tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón agradecido, un corazón que tenga una identidad clara y también un corazón libre. Y para eso necesitamos, aquí voy a acogerme a esos 4 acuerdos y se los voy a recordar que son tan importantes en nuestra vida, que tengamos muy presentes. Servir es una decisión. Si usted quiere servir, es sencillamente una decisión. Sembrar un granito, y sembrar no es ¿qué me van a dar? No. Cuando usted sirve, sus tesoros los está sembrando en el cielo, no aquí. El Señor nos dice, sencillamente, diste de comer al hambriento, diste agua al sediento, le diste cobijo al que estaba desprotegido, ahí lo hiciste conmigo. No es por cuánto me van a devolver, es sencillamente hacerlo porque todos nos necesitamos los unos a los otros. No sabemos cuántas vueltas da la vida. Y usted hoy está en una posición, usted no sabe en qué posición va a estar mañana. El simple hecho de tratar con respeto a las personas, desde el que le abre la puerta, desde el señor que cuida los carros,
desde el indigente que está en el piso porque tomó malas decisiones. Eso es servir. Es una decisión de vida. Y cuando nosotros hablamos de cumplir un propósito, es sencillamente respetar, amarnos los unos a los otros, así como Él nos amó, sin mirar en absoluto si es más o es menos, porque a los ojos de Él todos somos exactamente iguales. Para Él no hay títulos, para Él no hay diferencia de color, ni tiene uno más que el otro. Todos somos exactamente iguales. Y estos 4 acuerdos son tan importantes que los tengamos claros para poder servir. 1, sé impecable con tu palabra. Miren, cumplir la palabra, cuando yo hablo de servir, no estoy hablando bueno, me contrataron para trabajar y me dieron mi perfil de cargo y estas son sus funciones y tengo que cumplir mis funciones. Eso es servir. No, eso es cumplir tu trabajo. Servir muchas veces es hacer eso y esas cositas adicionales. Y eso por lo que no te pagan. Y eso por lo que lo haces porque te gusta, porque lo ves y era necesario hacerlo y sencillamente tú lo hiciste. Eso es servir. Porque esto a mí no me pagan por traer un café, pero yo voy y traigo un café. Eso es. Y si yo digo que lo hago, hacerlo. Es ese punto de respetar algo que hoy en día es tan difícil y es la palabra. Es lo honorable que es nuestra palabra. Cada vez se pierde más ese concepto de la palabra. Y es importante porque a veces decimos, no, como no está en el contrato, entonces yo no lo tengo que hacer. Pero resulta que es tan importante lo que usted diga como aquello que está escrito. No tome nada personal. Cuando nosotros servimos, muchas veces nos vamos a encontrar con personas que de pronto no les agrade y a veces nos pasa. Yo tiendo a ser muy servicial, ¿no? Entonces voy y a veces las personas dicen, ay, pero tan metida, ay, pero como es le gusta estar en todo. Y pues sí, la verdad, en donde yo pueda estar y en donde yo pueda servir, pues lo hago. Y realmente hay personas que chocan contra eso, pero yo no lo tomo contra mí. Si a las personas no les gusta, pues yo, ¿qué puedo hacer? Yo no voy a dejar de hacer las cosas que de pronto otra persona necesita porque a alguien no le guste que yo lo haga. Eso no, o sea, eso no lo podemos hacer, porque a nosotros nos llamaron a este mundo a servir. Mi propósito en la vida es ese. Entonces, sencillamente porque a otro no le gusta, a otro le caiga mal, de que nosotros sirvamos, de que nosotros seamos amables, de que nos brindemos a los demás, no podemos dejar de hacerlo. Y van a haber comentarios de pronto que no nos agraden. Y tenemos que aprender a decir, ok, lo siento. Por eso es tan importante ser nosotros mismos y tener una identidad clara y ser agradecidos. Porque si no, las cosas se pueden tomar a nivel personal. Eso que me dijeron, ay, pero entonces no lo vuelvo a hacer. Y comenzamos a tener esa carga en el corazón. Otro punto importante de los 4 acuerdos, y me gustó mucho, es el no hacer suposiciones. Miren, y esto sí que nos marca mucho en el servir, porque a veces pensamos que las personas quieren necesitan lo que yo pienso que necesitan, pero no les preguntamos, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú estás, en este momento, qué es lo que tú estás necesitando? Nosotros asumimos que necesitan tal cosa y vamos llevando. Esto es lo que tú necesitas. No ven, ¿qué necesitas? Y hay personas que les da pena preguntar, que no les gusta decir que necesitan. Entonces uno tiene que buscar la forma de indagar. A veces hacemos suposiciones y le embarramos. Y terminamos dando cosas que las personas no necesitaban. Pero es importante preguntar, es importante decir, ven, ¿en qué te puedo ayudar? Y hay personas que te dicen, no, yo no necesito ayuda. Pasa también, mucho. Por eso no nos podemos tomar nada personal.
uno sencillamente está ahí pendiente por si acaso, pero no nos somos nada personal, no damos suposiciones, tengamos esa disposición al servicio. Y si las personas no quieren, pues ahí procuramos ayudar en lo que sea necesario, pero no podemos obligar a las personas a recibir un servicio. Eso sí no podemos hacer, porque estamos haciendo suposiciones y estamos obligando a las personas. 4, haga siempre lo máximo que pueda, todo lo que esté en sus manos. El servicio es una decisión, es hacer lo que está en nuestras manos. Todo lo que yo pueda hacer, yo muchas veces digo, mire, cuando una persona, cuando me dicen, bueno, vamos a trabajar con esta persona y hay que desarrollarle, listo. Comenzamos a trabajar con la persona y cuando yo ya veo que esa persona no, por más de que yo la desarrollo, yo intento y por un lado y por el otro, y Dios, y no fluye, ni por un lado no fluye por el otro. No, me pasó hace unos 3 años con un ingeniero. Intentábamos hacer el trabajo para llevarlo a ser coordinador, ¿no? Y lo estábamos formando como coordinador. Y adicional a los tiempos que estábamos dentro de la empresa, yo le hacía mentoría y hacíamos cosas y le mandaba información. Esos son el tipo de cosas donde uno hace suposiciones y no debería. Y yo estaba dando mi super milla extra, ¿no? Y yo le decía, pero Juan, por favor. Y no, o sea, nada. Cuando me senté un día, yo le dije, bueno, sentémonos. Joana, es que yo no quiero. Y no nos habíamos sentado a conversar. Lo que pasa es que a mí realmente me da miedo tomar una coordinación. Yo no quiero. Yo prefiero quedarme en este nivel. Yo no quiero subir de nivel. Entonces era su miedo, su no querer subir. Y ya, negado, cerrado yo, pero bueno, y le buscaba todas las medios y las alternativas por donde. Entonces ahora mi técnica es totalmente diferente. Muy bueno, quieres subir, cómo quieres, la proyección, hacia dónde vas, y buscar cómo voy encaminando a la persona hacia allá. Pero no, la empresa quiere subirla, entonces, a subirlo como sea. Ahí es donde muchas veces nos equivocamos, hacemos suposiciones. Cuando una persona pretendemos darle y darle y darle y darle y darle, venga, ¿qué es lo que realmente esa persona necesita? ¿Que yo le dé o que yo más bien me siento y lo escucho? Le dedique tiempo, me siente con esa persona, sentémonos, tomémonos un café. Esa persona no necesita que yo le dé, necesita que yo le escuche. Entonces, las necesidades de cada persona, para yo poder servir, necesito saber escuchar, ser una buena escucha, para poder entender qué es lo que necesita la otra persona y escuchar con todos los sentidos, escuchar qué es lo que me dice, qué es lo que no me dice, porque a veces estoy bien, está ocultando cosas que no son. Entonces, el servir es una decisión y el servir es un propósito de vida. El como tal servir. Nosotros estamos en este mundo con ese propósito y servir para darle la honra a Él, porque Él nos puso en este mundo para eso. Y cada vez que tú te encuentras con alguien, tienes un propósito. Y cada vez que vamos caminando en la vida, tenemos un propósito. Y en el camino de servir, así como el olivo, mientras que da sombra y mientras que va sirviendo de nido para los pajaritos y mientras que va creando todo un ecosistema, se va gestando las aceitunas y se va gestando el mejor aceite de oliva que va a ungir y que va a ser el mejor fruto final. Y eso vamos a hacer nosotros. Pero necesitamos alimentarnos. Necesitamos ese proceso de transformación en nosotros. Entonces, es tan importante que nosotros entendamos que todo tiene un proceso. Que todo en la vida tiene un proceso. Así como la mariposa que vimos la vez pasada tiene su proceso. Así como el olivo que vimos esta vez tiene su proceso. Dura todo un año y a veces 2 para dar el aceite.
nosotros también tenemos nuestro proceso. En estos días estaba en mi cabeza, hace más o menos unos 8 meses, comencé con el tema de escribir el libro de Caminar, del programa de formación que tengo. Y de pronto, me estanqué y no seguí escribiendo. Y en estos días volví otra vez a tomar. Va a acabarse el año y yo no he terminado de escribir. Y yo, o sea, me quedé estancada y quedé ahí. O sea, y me estaba dando látigo, ¿no? Porque uno es el juez propio más duro, ¿no? Así frente al espejo, durísimo. Y decía, no lo he hecho. Entonces me ponía a pensar, bueno, pero Johanna, ¿cuántas cosas has sacado durante este año? Ok, calma, todo tiene su proceso. Hay que retomar y poder seguir en el proceso. Ese es parte, ese es un fruto que necesita su proceso, que necesitó todo lo que viví este año para que pueda dar un mejor aceite. Entonces, cada cosa que vivimos tiene un propósito en sí, para que nosotros podamos tener así, cada día, ir dando esa realidad que nosotros vivimos nos lleva a cumplir ese propósito. Entonces, para el próximo miércoles, vamos a tener un testimonio maravilloso, un testimonio de vida que el día que estuve en el Congreso de Sura, cuando lo escuché, realmente llegó a mi corazón y le dije, wow, de verdad que no hay accidentes, que podemos ser transformados y que nuestra vida de servicio realmente es totalmente compensada, es realmente el Señor nos va dando, no necesitamos nosotros estar haciendo cuentas, porque Él es quien nos va dando en el camino. Así que no se pierdan el próximo miércoles.